Hola, bienvenidos nuevamente a Teoría Social. Aquí aprenderás a usar una base de datos muy importante llamada Science Direct. En ella podrás encontrar publicaciones de altísima calidad. Entonces ustedes van a entrar a esta página, sciencedirect.com, ¿sale? Ahí ustedes van a poner sus términos de búsqueda. ¿Qué tema han pensado? Díganme un tema. Corrupción. Ok. Miren, ahí está ese tema, corrupción. ¿Sale? Ahora necesitamos otro término que ustedes crean o que quieran relacionar con corrupción. ¿Seguridad? ¿Sí? Ok, les voy a poner, le pregunto, seguridad y corrupción. Vamos a ver cómo esta base de datos Science Direct relaciona esos dos términos, corrupción y seguridad. Entonces salieron resultados de 332 publicaciones. Vienen por año y si se fijan, como es un tema como de ciencias sociales clásicas, estamos viendo que la producción pues es muy variada. De los últimos 3 años tenemos relativamente poco, ¿no? Entonces básicamente este es importante a lo mejor ya hasta ir documentando esto. Los términos de búsqueda en Science Direct arrojaron que la mayoría de los artículos se encuentran entre los años 2011 a 2017. Y ese es un gráfico, como se muestra en la siguiente figura. Y ahí ya pones 58 del 17, 60 del 16. ¿Qué pasó en esa época? Entonces, esa es una hipótesis, ¿no? Primera pregunta de mi investigación. ¿Qué pasó en esos años para que hubiera tantas publicaciones que relacionaran ambos términos? Ya desde aquí estás observando algo, una tendencia, ¿sale? Y ahora es meterse a ver qué pasó y por qué hay tanto, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí ya puedes hacer una figura, una tabla, ya puedes empezar a ir explicando el tema, ¿sale? Bueno, vemos otro asunto aquí interesante. Review articles significan artículos de revisión. Los artículos de revisión son esos que decían sus compañeros. Son los artículos que hablan de muchos más artículos, ¿no? Y que te dicen, no, pues en este artículo, y en este, y en este, revisan un montonal de artículos. Por eso son artículos de revisión, ¿sale? El siguiente es artículos de investigación. Los artículos de investigación son los que van a hacer ustedes, ¿sale? Los artículos de revisión son aquellos, los de investigación, son aquellos donde tú revisas los documentos, elaboras tu marco teórico y después investigas en algún ámbito y obtienes resultados que te sirven para explicar ese tema, ¿sale? Esos son artículos de libro y abstract de conferencias, ¿sale? Aquí vienen también las revistas. Ya con esto también puede ser hasta otra tablita de qué revistas son las que más han publicado sobre el tema. Esa es una pregunta. ¿Qué revistas han publicado más sobre el tema? Ya tienes tu pregunta y aquí puedes poner ya, escribes Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 44, Boletín Mexicano, así. Vas poniendo todo eso en un Excel y ya, ahí está tu gráfico. ¿Sale? Entonces ya nada más de entrada, ya, pues las últimas, las primeras 5, primeras 6, ¿no? Para no poner todas, ¿no? ¿En qué áreas, no? ¿Qué áreas del conocimiento abordan más este tema? Ya tienes otra figura. Y que elaborada por ti. Y que la hiciste relativamente rápido, ¿no? Y puedes poner las mismas preguntas para Science Direct, las mismas preguntas para otras dos bases de datos. Ay, es que casi no se ve. Las mismas para otras bases de datos, ¿no? Decíamos de esto, de qué revistas publican más. Ponen las 4 o 5 primeras. Luego, ¿en qué áreas es donde más se publica de este tema? Ya tienes 3 preguntas. Áreas, revistas y años. Para Science Direct. Y otra para otra base de datos y otra para otra. Y ya tienes ahí. En lugar de hacer 3 gráficos de cada una, haces un gráfico integrado de las 3, un gráfico integrado de las 3 y un gráfico integrado de las 3. Ajá.
¿Ya ven? No está complicado de entrada. Ya estás haciendo tu revisión. Luego, ahora sí, vamos a explorar un poco. Aquí de Open Access and Open Archive se refiere a que de todos los resultados que están aquí, 332, 300 vas a poder obtener de manera gratuita. Pero 32 están restringidos a venta o algo, ¿no? O a ir a la revista, no sé, sale. Bueno, entonces ya de aquí, de este tema, pues ya resulta interesante, puedes empezar a explorar y decir, bueno, vámonos por año primero, o aleatoriamente, o como dice Science Direct, te lo ordeno por relevancia. Si lo ordeno por relevancia, pues yo te voy a ordenar esos dos conceptos donde aparecen más. Ese es lo relevante para él, ¿sí? No el año, sino donde aparecen más. Y vemos el primer artículo. Si se fijan, la mayoría son artículos. ¿A qué me refería yo cuando le decía a su compañero? Es que debe de estar en IMRIT, ¿vale? Este no está en IMRIT, pero bueno. El resumen te va a mostrar de manera rápida de qué trata el artículo. Y leyendo estos cuatro renglones, tú ya puedes saber si te va a servir o no. No tienes ni que abrirlo, ¿sí o no? Para empezar, tú puedes ya tener una base de digamos, tú ya puedes tener una bibliografía instantánea. Le das clic aquí y te marcó todos, ¿verdad? Te marca todos los de la página que va a mostrar 25, te los marca. Si se fijan, aquí dice download PDF, la mayoría tiene download PDF, ¿sale? Si tú ya viste los abstracts y te gustaron y todo, no tienes ni que abrir ningún sitio. Simplemente tienes que darle aquí download 25. Yo le voy a dar download 25. Algunos de ellos no se pudieron bajar, exclusivamente uno de los 25. Los 24 pude bajar. Le doy que gracias. Y aquí ya están. Aquí están los 24 artículos de esa página. Me los está extrayendo y aquí están. ¿Sale? Una vez que están ahí, ¿qué pasaría? Pues aquí tengo mi Mendeley, ¿va? Aquí tengo mi Mendeley y simple y sencillamente hago una carpeta que diga protocolo. Voy a hacer otra, voy a poner otro folder y voy a ponerle aquí corrupción y seguridad para acordarme pues de qué son. Supongamos que ya esta carpeta yo ya le puse, aquí está. Supongamos que esta carpeta yo ya le puse este nombre, lo que sea, y lo pasé a mi explorador de Windows, ¿no? Donde yo lo quiero tener para guardarlo ahí. Donde yo ya estoy guardando mis artículos que les dije ahí vayan guardando. Jalo la carpeta completa, la suelto y ya está. Mis 25, 24 artículos. ¿Profe nos pidió 10? Tengo 25, me pasé poquito, pero así soy, ¿verdad? Aquí, si le das merge, no hagan eso. Este botón nunca lo apriete, no sé por qué tiene esa función, no debe de tenerlo. Merge significa juntar. Entonces, ¿a qué los juntas, no? Los quiero por separado. Simplemente le das afuera y ya está. Y la mayoría ya tiene su metadato. Estos son los metadatos, estos de los que estábamos hablando. La mayoría ya nada más tienes que revisar un poco si están bien o no. Vamos a ver aquí, ¿es posible reducir la desconfianza política en México? El caso mexicano, si está bien el título, quién lo escribió, Morales Mena, estoy de acuerdo, nada más le voy a quitar Mena, porque acuérdense, solo es el primer apellido, ¿sí o no? Le dejo Mena nada más, es del 2015, 18, sí, es el 14, bueno, 14. La revista, aquí dice, es del 15, por fin.
ICCN, tiene ICCN, lo cual quiere decir que pues ya está, es una revista que ya se está consolidando, está mal el ICCN y tiene DOI, ¿qué poco tiene DOI? No le vi el DOI. Bueno, si me lo referenció porque a lo mejor se lo pusieron después. Y el ICCN no lo veo correcto. Sí, está correcto el ICCN, ¿verdad? Aquí está. Es correcto todo. Y ya lo empiezo a leer. Una vez que ya tienen los metadatos correctos, los puedes utilizar en Word mediante el plugin. Checa los videos del canal donde viene cómo se utiliza este plugin de Word, pues, utilizando Mendeley. Gracias por tu atención, suscríbete, nos vemos en la próxima. Hasta luego.